Entrevistas y opositores le han dicho no a un proyecto de ley que buscaba endurecer penas contra pedófilos y violadores. 54 diputados que han rechazado este proyecto de ley que fue presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a mostrarles a ustedes parte de lo que ha significado el tratamiento y el rechazo a esta norma, lo que significa que durante este periodo legislativo no podrá ser debatido nuevamente. Votos afirmativos, 44. Votos negativos, 54. Votos en blanco, 3. Total, 102. No existe el apoyo suficiente, presidente. De esta manera, y tras 17 horas de debate parlamentario, finalmente la Cámara de Diputados a las 4 de la madrugada rechazó en su estación en grande la ley que envió la ministra de la Presidencia, que buscaba la imprescriptibilidad de abuso a menores de edad. De acuerdo a los resultados obtenidos, queda rechazado el proyecto de ley en su estación en grande. Colegas diputados, siendo que nos encontramos sesionando desde las primeras horas del día de ayer y mirando por el bienestar de cada uno de los diputados, se aplaza el tratamiento de los demás puntos del orden del día. En consecuencia, se suspende la presente sesión. Durante la votación nominal hubo apoyo de oficialistas y opositores. Sin embargo, por una diferencia de 10 votos, no se pudo conseguir la aprobación en grande y el proyecto de ley pasa a ser archivado. Votos por el rechazo a este proyecto de ley. No aprobar ninguna ley en tanto y cuanto no se restituya derechos a la Asamblea Legislativa. Mi voto es sí, querido presidente, porque no estoy dispuesta a ver niños y niñas violadas. Yo voy a aprobar. ¿Y saben por qué, colegas? Porque los dos representantes de Comunidad Ciudadana en el comité, en la comisión, han aprobado. El presidente de la Cámara confía en que se buscará los consensos necesarios y cuando empiece una nueva legislatura se volverá a agendar el proyecto, que es de suma importancia para cuidar a los menores de edad. Esta ley lo que pretendía era justamente que esos delitos no prescriban y que aquellos pedófilos, aquellos abusadores de niños, por más que pase el tiempo, tarde o temprano se haga justicia con ellos. Podemos decirle nuevamente de que no vamos a descansar nosotros, vamos a insistir en que esta ley sea repuesta en la próxima legislatura, que es de aquí a un mes y medio, y por supuesto decirle al pueblo boliviano que vamos a seguir sacando más y mejores leyes para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay un rechazo generalizado, hay un malestar de la población contra estos 54 diputados. Son diputados de la oposición, es decir, representan a la bancada de Creemos, a la bancada de Comunidad Ciudadana y también a la bancada evista en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a mostrarles a ustedes quiénes son los 54 diputados que le han dicho no a este proyecto de ley que buscaba endurecer las penas contra los pedófilos y violadores. Diputados que rechazaron la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores. Son 54 diputados entre opositores y evistas que rechazaron la norma. Por Chuquisaca, Pamela Soraya Alurral de Barea, de Comunidad Ciudadana. Walter Pablo Arizaga Ruiz, de Comunidad Ciudadana. Marlene Fernández Mejas, de Comunidad Ciudadana. Fernando Gonzalo Morales León, del Movimiento al Socialismo, diputado suplente. Crescencia Saldaña Costa, del MAS, diputada suplente. Por la Paz, vamos a mostrarles los diputados que rechazaron la aprobación de esta ley contra los pedófilos y violadores. Del Movimiento al Socialismo, del ala evista, Beatriz Berta Carapi, María Alanoca de Tintaya, Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, de Comunidad Ciudadana, Gustavo Adolfo Aliaga Palma, de Comunidad Ciudadana, Alberto Vladimir Astorga Torres, de Comunidad Ciudadana, Ignacio Renán Cabezas Beizán, del MAS, Hernán Isaías Durán Lazo, del MAS, Jorge Alejandro Reyes Careaga, de Comunidad Ciudadana. Seguimos en La Paz, Freddy López Choque, del MAS, Zulay Mamani Apaza, del MAS, Freddy Mamani Laura, del MAS, María Elena Pachacute Ticona, de Comunidad Ciudadana, Griselda Soledad Pérez Alberto, del MAS, Gladys Quispe Chura, del MAS,
Basilia Rojas Mamani, del MAS. Vamos por Cochabamba. Cecilio Alanes Cruz, del Movimiento al Socialismo. Héctor Arce Rodríguez, del MAS. Gualberto Arispe Maita, del MAS. María Cristina Choque Gutiérrez, del MAS. Bernacio Poca Terrazas, del MAS. Santos Mamani Espinosa, del MAS. Dora Lisset Morales Ríos, del MAS. Samantha Andrea Nogales Arispe, de Comunidad Ciudadana. Eva Salazar Orellana, del MAS. Mayra Ingrid Salles Trigo, de Comunidad Ciudadana. Por Santa Cruz, ¿quiénes son los que rechazaron esta ley contra los pedófilos y violadores? De Creemos, la diputada suplente Fabiola Huachaya Roca. José Carlos Gutiérrez Vargas, de Creemos. Patricio Mendoza Chumpe, del Movimiento al Socialismo. Richard Rivera Salas, de Creemos. María José Salazar Oroza, de Creemos. Dani Rojas Montes de Oca, del MAS. Aldo Raúl Terrazas Rivero, de Comunidad Ciudadana. Por Potosí, José Guillermo Benavides Ramos, de Comunidad Ciudadana. Pedro Francisco Coro, del MAS. Marina Morales Cárdenas, del MAS. Ernesto Cárdenas Paz, de Comunidad Ciudadana. Juan José Torre Flores, de Comunidad Ciudadana. Por Oruro, Lili Bernabé Colque, del MAS. Tania Basilia Carolla Halcón, de Comunidad Ciudadana. Enrique Fernando Urquidi Daza, de Comunidad Ciudadana. Quintín Villazón Garnica, del Movimiento al Socialismo. Por Tarija, Mariela Valdivieso Castillo, de Comunidad Ciudadana. María Elena Ortega, de Comunidad Ciudadana. José Luis Porcel Marquina, de Comunidad Ciudadana. Edwin Rosa Sursagaste, de Comunidad Ciudadana. Alexandra Centeno Cardoso, del MAS. Vamos a hablar de quienes se opusieron a esta ley por el departamento del Beni. Leonardo Fabián Ayala Soria, de Creemos. Oscar Alberto Valderas Montaño, de Comunidad Ciudadana. Yanira Román Matijesevic, de Comunidad Ciudadana. Por Pando, Sebastián Divico Muchairo, de Comunidad Ciudadana. Y Sergio Maniguari Moura, de Creemos. Estamos aquí en los estudios de la red DTV en Santa Cruz con la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. El Ministerio de la Presidencia es la cartera de Estado proyectista que ha enviado este proyecto de ley que ha sido rechazado por 54 votos de la oposición y votos de diputados del ala evista. Ministra, buenas noches. ¿Qué le puede decir al país? Se ha rechazado un proyecto de ley que buscaba defender a los niños, a las niñas y a las mujeres de los pedófilos y de los violadores. Buenas noches. Buenas noches, Junior. Saludar a usted, a todo el equipo de TV y a través de ustedes a todo el pueblo boliviano. Hoy es uno de aquellos días muy oscuros en nuestra historia. Es un día donde duele el alma, por decirlo menos, además de sentir indignación, rabia y pues una serie de sentimientos en contra de lo que se ha hecho en relación a las niñas, en relación a los niños, en relación a los infantes, en relación a los adolescentes víctimas de abusos sexuales. Lo que ha pasado anoche quedará registrado en la historia de nuestro país, en los peores capítulos de la historia de nuestro país, porque anoche 54 diputados le dijeron no a una ley fundamental que buscaba hacer justicia para las niñas, niños, adolescentes víctimas de delitos sexuales. Y estos 54 asambleístas tendrán que responder ante la historia, tendrán que responder en sus familias, tendrán que responder en sus entornos, tendrán que responder ante la población y ante todo nuestro país. Yo no acepto ni por un segundo, Junior, excusas como las que acabo de escuchar de un diputado hace un momento.
Es inadmisible, no acepto ningún tipo de excusas como las que hoy, seguramente por la vergüenza que les ha debido dar al llegar a sus casas y ver a las niñas y a los niños que tienen dentro de sus familias, salir hoy a decir que no han aprobado porque no están a favor de algunos artículos, porque en realidad ya existe normativa. No existe normativa actual respecto a lo que es el núcleo de esta ley, que es la imprescriptibilidad del delito de abusos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que ha sucedido. Y además, Junior, en mayo de este año, nuestro presidente Lucho, justamente a partir de un mandato que él nos dio como gabinete para trabajar este proyecto de norma, recordará en qué coyuntura se generó este proyecto de norma. Se generó justamente en un momento donde se destaparon varios casos a partir de una investigación de abusos sexuales que cometieron algunos malos sacerdotes contra niñas y niños, que luego de pasar muchos años rompieron el silencio, que es el principal muro para obtener justicia. ¿Y qué fue el siguiente muro con el que se toparon? Con que estos delitos ya estaban prescritos, que estos delitos ya no podían justamente considerarse, y eso es lo que pasa con muchas víctimas. El núcleo de este anteproyecto de ley justamente apuntaba a eso, a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes. Ministra, un proyecto de ley, deme plano de dos, por favor, no se complique. Ministra, un proyecto de ley que de alguna manera buscaba endurecer las penas. Usted dice, no hay en estos momentos una norma vigente en el país que establezca la imprescriptibilidad en casos de pedofilia y violación. O sea, no existe. Si alguien es abusado, digamos, hace 15 años, 20, 8, 10, es muy difícil que vaya a tratar de buscar justicia porque no hay una norma que permita retrotraerse en torno a lo que ha sucedido. Eso es correcto, Junior. Actualmente, los delitos que son imprescriptibles en nuestro país son delitos como genocidio, el delito de lesa humanidad, el delito de traición a la patria, crímenes de guerra. ¿Cómo no va a ser imprescriptible los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes? Los delitos también imprescriptibles son aquellos que atentan contra el patrimonio del Estado. ¿Y cómo no vamos a aprobar una norma que declare imprescriptible el delito de abuso sexual contra lo más sagrado que tenemos, que son nuestras niñas, niños y adolescentes? Actualmente es imprescriptible la pena en relación a estos casos, pero no es imprescriptible la acción en los casos de delitos de infanticidio, violación, feminicidio, que se cometen justamente en estos casos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Junior, para que la población sepa lo que han hecho estos 54 diputados anoche? En el caso de violación de infante, porque el diputado estaba lamentablemente mal informando a la población, seguramente por... no sé si tendrá algún tipo de remordimiento de conciencia, pero para intentar justificar lo que hicieron anoche. En el caso de violación de infante, niña, niño y adolescente, al ser la pena de 20 a 25 años, la acción prescribe en 8 años. ¿Qué significa que actualmente es imprescriptible el delito, pero no la acción? Significa que ante una sentencia por una investigación que se haya cometido contra un delito, si ya existe una sentencia y esta no ha sido ejecutada, no prescribe. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la acción? Cuando hablamos de la acción hacemos referencia a que una niña o un niño que fue violado, una niña o un niño que ha sido víctima de abuso sexual y que no ha contado lo que le pasó, quizás porque en su momento no tenía plena conciencia de que estaba siendo víctima de una violación. Las niñas y niños saben que algo malo está sucediendo cuando son víctimas de este tipo de abusos, pero muchas veces no saben identificar exactamente qué es. Y hay niños que nunca en su vida lo cuentan, pero hay otros niños que luego de 20 años de sucedido el hecho, rompen el silencio
cuentan y buscan justicia. Pero ahí no ha habido un proceso antes. Eso significa que, por lo tanto, no ha habido una sentencia. Y, por lo tanto, la acción del delito actualmente en nuestro Código Penal es prescriptible. Esto significa que este tipo de delitos, como acción, prescriben a los 8 años. Imagínense usted, vamos a poner un ejemplo. Un niño, como hemos visto algunos casos, de 4 años que haya sido víctima de abuso sexual, a los 8 años el delito de la acción de la violación estaría prescrito. Es decir, cuando ese niño tenga 12 años ya la acción de la violación habría prescrito. Y ni qué decir cuando ese niño crezca y tenga 20 años, 30 años y quiera contar lo que le pasó y quiera obtener justicia. El delito ya estaría prescrito, que es lo que pasa actualmente con las víctimas que conocemos día a día, que rompen el silencio, buscan justicia, pero el delito ya está prescrito. Actualmente el delito de violación contra niñas, niños, adolescentes es el principal delito que se comete en nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, que el año 2022 se han registrado... ¿Me regala para sacar una fotografía y ponerlo en la pantalla, por favor? Gracias, ministra. Se han registrado 2.718 casos de violación a niños y o adolescentes. 2.718 casos de los que llegan a conocerse. 2.718 casos. El 2022 de violación a niños y o adolescentes, según datos de la Fiscalía General del Estado. 2022. Y el 2023, agosto de 2023, se han registrado 1.745 casos. Y lo reitero, son casos de los que se conocen, son casos de los que llegan a establecerse algún tipo de denuncia por ya sea un familiar o una persona cercana o dentro de unidades educativas. Las violaciones a las niñas y a los niños se cometen fundamentalmente dentro de las familias. También se cometen en establecimientos educativos y también se cometen, como hemos visto durante los casos de los malos sacerdotes que se conocieron, en establecimientos que se supone serían de guías y orientaciones espirituales y que lamentablemente vimos en muchos casos qué fue lo que sucedió. Entonces, estamos hablando que nuestras niñas y nuestros niños en este momento, el principal delito que se comete contra ellos es de abusos sexuales. Y nosotros, por mandato de nuestro presidente, inmediatamente propusimos este anteproyecto de ley. Mayo entró, Junior, este proyecto de ley. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, que un anteproyecto de ley tan importante como este, que no solamente apuntaba a la imprescriptibilidad de ese delito, sino aumentar la pena para aquellos cómplices, no fue priorizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No voy a generalizar porque desde el primer día hubo diputados y senadores que asumieron el compromiso con la niñez. Pero lamentablemente, intereses mezquinos, esas miserias políticas de poner primero sus intereses políticos particulares, sus ambiciones políticas particulares, llevaron al resultado que hemos tenido hoy, llevaron a que este anteproyecto de ley no se priorice, siendo que las niñas y los niños deben ser una prioridad de todas y de todos, que ahí no debería existir ningún tipo de colores políticos porque todas y todos tenemos un niño, una niña en nuestras familias y además porque la niñez en general es algo que debemos proteger sobre todas las cosas, pero demoraron todos esos meses. El anteproyecto de ley estuvo en tratamiento en una comisión y ahí hay representación de las distintas bancadas, como bien lo decía en un video uno de los diputados al justificar su voto, que ahí estuvieron de acuerdo con el anteproyecto de ley. Sale un informe positivo, por supuesto, para que se apruebe. Y anoche lo que ha sucedido, y que aquí no vengan a pretender engañar al pueblo, es una unión que se ha generado ya desde hace tiempo entre distintos parlamentarios que busca sabotear, que busca desgastar la gestión de gobierno de nuestro presidente Lucho desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y lamentablemente la miopía es tan grande que al pretender
al pretender entre algunos diputados que siguen a Evo Morales y la oposición, que por supuesto desde un inicio ha estado en gran mayoría intentando sabotear la gestión del presidente, en esa unidad, en ese pacto que se está dando, perjudicando al pueblo anoche se ha dado una puñalada por la espalda muy grande a las niñas y a los niños, fundamentalmente a las víctimas, y eso es algo imperdonable. Por eso no digo solamente que la historia lo juzgará, sino que no sé con qué cara llegarán a sus casas a mirar a las niñas y a los niños que tienen ahí para intentar justificar su voto ahora diciendo que son artículos los que estaban mal. El objetivo de esta ley, que era la imprescriptibilidad, a eso le han dicho no, a que esos delitos de violaciones contra las niñas y los niños sean imprescriptibles. Y eso, Junior, queda absolutamente claro, por ejemplo, en publicaciones que han hecho asambleístas diciendo cosas como que no vamos, dice por ejemplo un diputado, Ormachea, y en realidad aquí se devela cuál es el verdadero objetivo, por qué realmente no aprobaron este anteproyecto de ley. Twitter, por favor, si lo pueden colocar allí en Twitter que va a leer la ministra. Gracias. Lo que no le ha dicho, el ministro Iván Lima publica una lista de diputados que rechazaron el proyecto de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales. Lo que no le ha dicho a la población es que nosotros no vamos a aprobar ninguna ley hasta que nos devuelvan el derecho a censurar a ministros. Es decir, a él le ha importado más el tema de la censura a los ministros, el tema de desgastar a un gobierno democráticamente electo, porque la censura ni siquiera está siendo utilizada para cuestionar una política, está siendo utilizada para justamente desgastar la gestión del presidente Lucho, y la población se da perfectamente cuenta de eso. Y ese es el objetivo de fondo. Y ahí es que se unen en ese objetivo oposición y algunos diputados por nuestro instrumento político MAS y PCP, de lo cual por supuesto que me sorprende de manera ingrata lo que han hecho ayer dentro de nuestro instrumento político, que se haya votado, que haya habido diputados que hayan votado en contra de declarar imprescriptible el delito de los delitos sexuales contra los infantes, niñas, niños y adolescentes. Entonces, nosotros, Junior, y esto es importante señalarlo, por supuesto que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Cuando yo presenté este anteproyecto de ley, lo dije claramente, aquí no puede haber colores políticos. Aquí todas y todos tenemos que cerrar filas para proteger lo más valioso que tenemos, que no nos desvíen la atención temas políticos en este caso, que la noticia no sea otra que no sea cuidar a la niñez, que la noticia no sea otra que realmente levantar la voz por aquellos que no la tienen, por las niñas y niños que en este momento pueden estar siendo abusados en sus casas por algún familiar, pueden estar siendo abusados en algún colegio, pueden estar siendo abusados en una iglesia. Por las niñas y niños que se han animado luego de muchos años a hablar y que han dado a conocer sus testimonios buscando justicia. Por ellos, por ellas nosotros levantamos la voz y exhortamos a toda la población a cerrar filas. Y a esos niños, no es un perjuicio el que se ha hecho, Junior, a nuestro gobierno. No es un perjuicio que se ha hecho a las ministras, a los ministros, no es un perjuicio que se ha hecho a nuestro presidente, es un daño que se ha ocasionado a nuestras niñas y niños, no solamente diciéndole no por parte de estos 54 asambleístas a este anteproyecto de ley por objetivos netamente políticos, sino que se ha dicho no para tratar incluso en esta legislatura, es decir, que vamos a tener que, además de los meses que ya esperamos para que se trate este anteproyecto de ley, vamos a tener que esperar hasta la próxima legislatura para intentar volver a proponer un anteproyecto de ley de esta naturaleza. Usted dice, ministra, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, sin duda alguna que aquí no pierden los políticos, decía hoy yo en el noticiero del mediodía. Los más afectados son los más
las personas más vulnerables son las personas de mayores escasos recursos, porque una persona que tiene una posibilidad de contratarse a alguien que se quede cuidando a los niños, digamos, ¿no? La mamá que sale todos los días, el papá que sale todos los días y deja a los niños en casa, digamos, para ellos es más difícil tratar de ver qué pasa con los menores. Entonces se buscaba una norma, se buscaba una ley que vaya a dejar en claro que todo aquel enfermo, porque es un enfermo, el pedófilo es un enfermo, el violador es un enfermo, todo aquel que vaya a abusar de un menor, sea niño o niña o adolescente, tiene que saber que el peso de la ley le va a caer. Es decir, si por alguna razón escapa unos meses o unos años, cuando el niño o la niña tenga, digamos, la edad suficiente para denunciarlo, pues tendrá que responder por el delito cometido como tal. ¿Qué se va a hacer, ministra? Usted dice, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros, Junior, no solamente que vamos a denunciar este hecho en todos los espacios donde sea posible, porque este anteproyecto de ley no solamente que era necesario, sino que había un consenso. Había un consenso entre muchas personas, entre muchos actores de nuestra sociedad para que este anteproyecto de ley avance y que estaban esperando este anteproyecto de ley. Sobre todo por las niñas y los niños. No vamos a descansar hasta que un anteproyecto de ley se apruebe declarando la imprescriptibilidad. Vamos a seguir insistiendo más allá de los meses que hemos tenido que esperar, más allá de los reclamos que hemos hecho constantemente para que este anteproyecto de ley se priorice, más allá del retraso que ha habido en su tratamiento, más allá de que anoche por intereses políticos, por ambiciones políticas, por pactos políticos dentro de la Asamblea para pretender perjudicar a nuestro gobierno, se haya dicho no a las víctimas de delitos sexuales, a las niñas y niños. Más allá de eso, nosotros vamos a volver a luchar no solamente porque se reponga este anteproyecto de ley y vuelva a tratarse, sino que además vamos a seguir insistiendo en una política integral de protección a nuestra niñez, que recientemente usted fue parte de una de esas iniciativas que tenemos como gobierno nacional para encarar una protección de la infancia, que es lo más importante que tenemos, y vamos a seguir insistiendo desde donde nos encontremos para velar porque nuestras niñas y los niños tengan una infancia segura, tengan una infancia feliz, para que si en algún momento llegan a ser víctimas de alguno de estos delitos, porque la gente que comete estos delitos son delincuentes y tienen, por supuesto, que pagar. No puede ser que ningún violador se sienta libre en nuestro país. Más allá, por supuesto, de que esto es un eslabón necesario, es un eslabón, pero hay muchas otras cosas que, por supuesto, necesitan ser trabajadas a nivel de políticas estructurales, a nivel de atención integral en todos los niveles de gobierno en nuestro Estado plurinacional y también, por supuesto, en la justicia. Lo denunciamos en la Comisión justamente de Investigación de Casos de Feminicidio, donde feminicidas con sentencia habían sido liberados. Y lo mismo pasa en muchos casos de violación contra niñas, niños y adolescentes, y eso es lo que por supuesto no se puede permitir. Este anteproyecto de ley no solamente que buscaba garantizar la protección a niñas, niños y adolescentes, lo central era evitar la impunidad de estos delitos en lo que hace a la acción cuando las víctimas luego de muchos años deciden hablar. El núcleo era la imprescriptibilidad, además de sancionar el encubrimiento de manera más drástica, aumentar la pena a los cómplices, garantizar que las víctimas puedan ejercer el derecho a la verdad, establecer la identificación y registro de los victimarios con un sistema que se estaba estableciendo en este proyecto de ley para que sepamos todas y todos quiénes son los violadores en nuestra sociedad. Y por supuesto, no solamente a nivel de justicia, sino a nivel social, sientan ese rechazo contra ellos por el delito que cometieron contra niñas y niños en nuestro país. Eso es fundamental. Y ahí, en relación con esto, Junior, cierro esta parte. El diputado decía, ¿qué es esa comisión de la verdad
parece que realmente desconoce para qué se crean comisiones de la verdad, para qué se han creado comisiones de la verdad en la región, por ejemplo, para investigar delitos, investigar crímenes de lesa humanidad, investigar violaciones a los derechos humanos que se cometieron, por ejemplo, durante las dictaduras militares. Creamos una comisión de la verdad en nuestro país y la comisión de investigación de casos de feminicidio dio resultados concretos al pueblo boliviano en una coordinación conjunta en el marco de la Constitución Política del Estado entre los distintos órganos que intervienen para que exista justicia. Eso es lo que se buscaba con una comisión de la verdad, donde no solamente estábamos representantes del órgano ejecutivo, estaban representantes del órgano legislativo, estaban representantes del órgano judicial, estaba el Ministerio Público, había representación de la Defensoría del Pueblo, representación de la sociedad civil, y que se incorporó justamente muchos de ellos dentro de la comisión que trabajó y mejoró este anteproyecto de ley. Así que lo reitero, una vergüenza, por decirlo menos, esos 54 diputados que serán juzgados por la historia, que serán juzgados por el pueblo y que seguramente serán juzgados también por sus entornos, por el bochornoso, por el lamentable accionar que tuvieron anoche al darle la espalda a nuestras niñas y a nuestros niños. Y además, no solamente eso, Junior, sino que había muchas niñas y niños que estaban esperando, bueno, hoy adultos que nos han estado haciendo conocer justamente la espera de esta ley, que estaban esperando esta ley. No solamente le han dicho no a las niñas y a los niños actualmente, sino que le han dicho no a las víctimas que hoy adultos han roto el muro del silencio y se han animado a denunciar estos casos. A ellos y a los que vienen les han dicho no para que exista justicia en estos casos. Ministra, cambiando un poco de tema, Santa Cruz está celebrando 213 aniversario de su efeméride departamental. El presidente de Estado está durante estos días, hoy veíamos que estaba en San Julián entregando algunas obras, participa de la sesión de honor del Consejo Municipal, pero no participó de la sesión de la Asamblea Legislativa por dos aspectos. Primero, porque no estaba en el país, y segundo, porque no fue invitado. ¿Cómo ve todo lo que se vive en estos 213 aniversarios del departamento de Santa Cruz? Nosotros, Junior, hemos estado cumpliendo una agenda muy intensa en este mes aniversario de nuestro querido departamento. Lo hemos venido haciendo todos los años y no solamente en el mes de septiembre. Nosotros tenemos un programa de gobierno que estamos cumpliendo, tenemos un plan de desarrollo económico y social que estamos cumpliendo y que dentro de ese plan de desarrollo económico y social, de reconstrucción económica y productiva, de industrialización con sustitución de importaciones, se busca cerrar brechas no solamente entre ricos y pobres, sino cerrar brechas entre departamentos, cerrar brechas entre regiones, y estamos apostando con mucha fuerza a la generación de una economía de base ancha, una economía diversificada, una economía productiva. En este ámbito, nuestro presidente de Estado, como es de conocimiento público, estos días en nuestro departamento, entregando obras, mostrando la gestión, porque yo soy una convencida, como lo he dicho muchas veces, que el amor a nuestro departamento, que el amor a nuestro país, que el amor al pueblo se genera con acciones, se genera con gestión, se genera con obras, se genera con resultados, atendiendo las principales necesidades del pueblo, porque la principal preocupación de las familias cruceñas como de las familias bolivianas tiene que ver con la economía, tiene que ver con la certidumbre, tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con mejores días para sus familias. Por eso trabajan medianos, pequeños, grandes empresarios, por eso apuestan por nuestro país, por eso apuestan por nuestro departamento, y nosotros estamos demostrando aquí con acciones y con gestión eso, más allá de las invitaciones que se puedan dar desde alguna instancia. Nosotros lo hemos dicho y lo dijimos todos los años anteriores, no es que vamos a dejar de trabajar o de hacer gestión por no recibir una invitación de alguna instancia, pero además de una instancia, Junior, como es en este caso
Congreso, la gobernación, que se ha aplazado en gestión, que no tiene absolutamente nada que ofrecerle al pueblo cruceño y que justamente ante esa ausencia e incapacidad de gestión, lo que busca siempre es la convulsión, porque lamentablemente hay algunos malos políticos que en lugar de crecer haciendo gestión, buscan crecer generando convulsión, buscan crecer generando enfrentamientos entre cruceñas, entre cruceños, entre bolivianas y bolivianos. Y lo hemos denunciado no una vez, lo hemos denunciado muchísimas veces, ¿no? Así que yo creo que las acciones son las que dicen más que las palabras, y nosotros estamos aquí, seguiremos trabajando, seguiremos homenajeando a nuestro departamento, no solamente en temas productivos, económicos, no solamente en temas de coordinación con todas las instancias que siempre hemos manifestado que debemos coordinar, donde siempre el gran ausente en todos los espacios de coordinación ha sido la gobernación de Santa Cruz en el Consejo de Autonomías, por ejemplo, sino también con acciones que me parecen fundamentales como son las culturales. Yo creo que cualquier desarrollo integral como sociedad donde se apunte no solamente debe apuntar a lo económico, no solamente debe apuntar a lo productivo, sino que debe apuntar a lo cultural. Lo cultural es fundamental para crecer como sociedad, y en este sentido anoche hemos estado con nuestro presidente inaugurando una Casa de las Culturas muy importante como espacio justamente de encuentro, de fortalecimiento de lo que somos como cruceñas, como cruceños a partir de la cultura en toda nuestra diversidad, sino también que anoche estuvimos distinguiendo a un reconocido muralista de nuestro país. Un orgullo para nosotras como cruceñas y como cruceños, un orgullo para bolivianas y bolivianos, un muralista, escultor, pintor, ceramista, uno de los muralistas más reconocidos de nuestra América, y anoche nuestro presidente estuvo entregándole el Cóndor de los Andes a esta carrera realmente meritoria de un artista que no solamente ha manifestado gran capacidad artística, sino un compromiso con el pueblo, sino que además el arte de él está casado con una sensibilidad social, está casado con una conciencia social, que es Lord Giovaca. Así que anoche estuvimos ahí compartiendo también, y por supuesto seguiremos trabajando. Aprovecho este espacio para felicitar en este mes aniversario a nuestro querido pueblo, para felicitar a todas las cruceñas y cruceños, para felicitar especialmente al pueblo cruceño trabajador que apuesta día a día por nuestro departamento, por mejores días, por la economía de las familias, por la economía de Santa Cruz y por la economía de Bolivia. Ministra, ¿cuál es la agenda que va a cumplir el presidente Luis Arce? David, control central, por favor, si me pueden dar la otra cámara. Sí, se colgó, gracias. Ministra, ¿cuál es la agenda que va a cumplir? ¿El presidente va a participar de la sesión de honor? ¿Va a participar de un desfile este domingo también? Las actividades que están en este momento confirmadas, además de esta agenda intensa que está cumpliendo nuestro presidente, entregando obras y haciendo gestión por nuestro departamento de Santa Cruz, como usted lo señalaba en la agenda que ha cumplido hoy día, vamos a participar también en la sesión de honor organizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, y también participaremos en un importante encuentro que muestra una vez más la fortaleza a nivel económico, productivo, el empuje que tenemos como departamento, que tenemos como país, porque no solamente es una feria para Santa Cruz, es una feria para nuestro país y es una ventana de nosotros al mundo, que es la Feria Exposición de Santa Cruz. Entonces ahí también estaremos en este encuentro que muchos lamentablemente han buscado algunos grupos dentro de Santa Cruz que dicen amar a Santa Cruz, pero que buscan sabotear su economía, que buscan sabotear este tipo de espacios, que buscan sabotear este tipo de encuentros, que lamentablemente con sus acciones dan cuenta de que buscan asfixiar económicamente a nuestro departamento. Han intentado obstaculizar una realización exitosa de la Feria Exposición, pero estoy segura que todas y todos en Santa Cruz vamos a apostar porque este
este encuentro una vez más se ratifique como el encuentro más importante a nivel económico, productivo, industrial en nuestro departamento, en nuestro país y además una de las ferias más importantes a nivel regional. Gracias, ministra. Le agradecemos por habernos visitado y poder compartir con nosotros estos minutos de su tiempo respecto a esta que es era o es un anteproyecto, que era ya un proyecto de ley que buscaba endurecer las penas contra los violadores y aquellos pedófilos. Un tema y una asignatura pendiente, como usted ha dicho, van a insistir para que se apruebe este proyecto de ley y poder conversar un poco respecto a la participación, la presencia del presidente Luis Arce en estos 213 aniversario del departamento de Santa Cruz. Muchas gracias a usted, Junior, y a través de TV un gran saludo, un gran abrazo en este nuestro mes aniversario a todas las cruceñas, a todos los cruceños y desde aquí un gran abrazo también a todo el pueblo boliviano. Buenas noches. Muchas gracias. Era un diálogo con la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. No se vaya. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Somos el gobierno que más ha invertido en proyectos de agua y riego en la historia del país. En un momento en que la crisis climática